Felicidad es hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa. Es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso. Hola queridos amigos, ya estamos de regreso en este programa dedicado a recordar las apariciones marianas ocurridas hace 100 años en 1917, cuando la Virgen María se apareció a 3 niños pastores para conversar con ellos y confiarles una serie de mensajes y revelaciones. Entre estos mensajes, un secreto revelado en 3 partes. Enseguida le entrego detalles de la vida de los 3 niños videntes de Fátima, los hermanitos Francisco y Jacinta Marta, y su prima Lucía dos Santos. Los videntes de Fátima fueron 3 niños pastorcitos. Francisco Marto, quien vio a la Virgen a la edad de 9 años y murió a los 11. Jacinta Marto, quien vio a Nuestra Señora a la edad de 7 años y murió a los 10. Y Lucía dos Santos, quien vio a la Madre de Dios a la edad de 10 años y murió hasta los 98. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a Jacinta, Francisco y Lucía les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en Cova de Iria, Portugal. A partir de esa experiencia sobrenatural, los 3 niños tuvieron una sola aspiración: rezar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María. Sí fue extraordinaria la revelación mariana, extraordinaria fue también la manera como ellos quisieron corresponder a esa gracia divina. Los niños no se limitaron a ser mensajeros del anuncio de la penitencia y de la oración, sino que dedicaron todas sus fuerzas para hacer de sus vidas un testimonio. Durante las apariciones soportaron con fortaleza calumnias, malas interpretaciones, injurias, persecuciones y hasta días de prisión. Cuando Francisco fue amenazado de muerte por las autoridades de gobierno para que declarara falsas las apariciones, se mantuvo firme por no traicionar a la Virgen y les infundió este valor a su prima Lucía y a su hermana Jacinta. ¿Cuántas veces les amenazaban con la muerte? Ellos respondían: si nos matan, no importa, vamos al cielo. La Virgen les había dicho a Francisco y a Jacinta que pronto irían al cielo, pero que Lucía debía quedar en la tierra para propagar sus mensajes. Juan Pablo II beatificó a Francisco y a Jacinta Marto en el año 2000 en Cova de Iria, en el Santuario de las Apariciones. Lucía, la que más años vivió de los 3 y a quien le fue confiado el tercer secreto, nació el 22 de marzo de 1907 en Ajutrel, un pequeño caserío cercano a Fátima, en Portugal. 4 años después de las apariciones, ingresó al convento de las Hermanas Doroteas. Estuvo con ellas en España, donde tuvo revelaciones de Jesús y de la Virgen. Allí recibió la promesa de los primeros sábados, la visión de la Trinidad y la petición de la consagración de Rusia en 1929. En 1948 ingresó al convento del Carmelo Descalzo en Coimbra, Portugal, donde profesó sus votos como carmelita en 1949. Allí escribió 2 volúmenes con sus memorias y los llamamientos del mensaje de Fátima. Murió el 13 de febrero de 2005 en su convento del Carmelo, donde aún era visitada por la Virgen y a donde Juan Pablo II acudió a conversar con ella. Jacinta y Francisco fueron canonizados por el Papa Francisco el 13 de mayo de 2017. Precisamente durante el viaje apostólico a Fátima. ¿Qué fue de los niños, Ángel, de los hermanitos? Murieron muy pequeños. Sí, van a morir
2 años después, Jacinta y Francisco, o sea, entre el 19 y el 20, las apariciones son en 1917, 2 años después van a morir de esta famosa gripe de influenza que murieron de influenza. En los años del 19, pues azotó a Europa, ¿no? Es muy parecida a la que pasó en América y en México en el 2010, ¿no? O sea que, y sobre todo van a vivir una vida de penitencia, porque ya se habían entregado desde las apariciones al rezo, a ofrecer sacrificios continuos, tener una vida de sacrificio, a tal grado que, por ejemplo, Jacinta morirá ella sola en el hospital de Lisboa sin ninguna compañía ni nada. No, o sea, por la enfermedad se la llevan de Ajustrel a Se la llevan de Ajustrel. Y ahí muere Jacinta solita. Solita, pues tenía de niñita. De 11 años. Ah. Y luego, pues ya son enterrados en la Basílica Nueva, en la Basílica principal. Ahora ya la Basílica más grande, pues es la de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, pero ahí está su sepulcro y ahora es un lugar de culto, ¿no? Porque ya desde que fueron beatificados, ahora con más razón cuando son canonizados, está la casa paterna, que está totalmente igual que como se dejó. Ahí no hubo apariciones, sino hubo apariciones del ángel en la casa de Lucía, en el pozo familiar, pues ahí hubo apariciones del ángel, que las apariciones del ángel van a tener lugar más cerca de las casas de los niños, mientras que las apariciones de la Virgen, la mayor parte van a ser en Cobadeira, que está un poco más retirado y donde es el santuario actual. Al viajar a Fátima, al estar allí, se puede visitar la casa de los niños donde se apareció el ángel, se puede visitar las tumbas de ellos. Sí, también se visita cada uno de los lugares donde se apareció el ángel, donde se apareció la Virgen en agosto 19, porque fue el único día que no fue en día 13. No fue en día 13 porque los habían encerrado para interrogarlos, ¿no? Y dijeron, pues aquí aprisionados, pues no van a poder ver a la Virgen. Pero la Virgen se saltó 6 días después. Ajá. Recuerde usted que estamos en un momento muy especial. El año 2017 es el año del centenario de las apariciones, que comenzaron el 13 de mayo y concluyeron el 13 de octubre con el Milagro del Sol. Así que de aquí y hasta octubre estamos celebrando estos 100 años. Muy importante estar en Fátima, por ejemplo, para el 13 de octubre. 100 años del milagro, la danza del sol. Vamos a conocer ahora enseguida el ambiente que se vivía cuando ocurrieron las apariciones. ¿Por qué la Virgen María eligió esa fecha para entregar estos mensajes a la humanidad? 1917 fue un año convulso para la Iglesia y para la humanidad entera. Europa, África y Oriente Medio se vieron inmersos en la Primera Guerra Mundial, mientras que Lenin organizaba la Revolución Rusa, siguiendo la doctrina violenta y atea de Karl Marx. Por su parte, la Iglesia sufría la persecución ideológica, legal y sangrienta en muchos países, entre ellos Portugal. Además, la masonería y el marxismo infiltraban a la Iglesia para destruirla desde dentro. Cientos de jóvenes ingresaban a los seminarios para seguir la carrera sacerdotal y penetrar las estructuras eclesiales con el fin de llegar a los más altos vértices de la jerarquía y desde allí operar la destrucción de la Iglesia. En lo doctrinal ya se manifestaba con furor el modernismo, al que el Papa San Pío X lo llamó la suma de todas las herejías. En ese 1917, con el propósito de salvar a la Iglesia de la apostasía y al mundo entero del comunismo y de la Segunda y Tercera Guerras Mundiales, se apareció la Santísima Virgen María a 3 pastorcitos en la localidad de Fátima, en Portugal. El 13 de mayo de 2017 se cumplen los 100 años del inicio de las apariciones de la Madre de Dios a estos 3 pastorcitos, Lucía dos Santos, de 10 años, Jacinta Marto, de 7, y Francisco Marto, de 9 años de edad. En total, la Virgen se apareció 6 veces, los días 13 de cada mes, de mayo a octubre. Ese día, miles de personas creyeron en la veracidad de las apariciones, pues la Madre de Dios accedió a dar una prueba que se le había pedido, llevando a cabo el milagro del sol,
del que hasta la prensa adversa a la Iglesia reportó su impresionante fenómeno cósmico. Es lo que los niños le habían dicho a la Virgen: ¿hará algún milagro? Pues a los niños nadie les creía, y la Virgen va respondiendo con esto. Aquel 13 de octubre de 1917, después de caer una tormenta y un chubasco y toda la gente estaba empapada, de pronto así, de la nada, todos secos, el sol se movía irregularmente. Hasta los periódicos, como decía esta nota, documentaron el hecho, el milagro. Hago otra pausa, es breve. Regresamos con más de Fátima, regresamos también con los Ángeles de Carne y Hueso, una maravillosa institución que nos va a presentar Dani. Volvemos con esto y con más. Con ocasión del centenario de las apariciones de Fátima, el llamado de la Virgen María a la conversión y consagración a su Inmaculado Corazón, Vía Vaticano ha preparado las más extensas peregrinaciones nunca antes realizadas para recorrer las tierras de María. Visitaremos más de 50 santuarios medievales y renacentistas edificados a petición suya para la conversión de los paganos, la lucha espiritual por la salvación de los hombres en un mundo cada vez más descristianizado y para la sanación corporal y espiritual. Desde Fátima, Portugal, hasta Nuestra Señora de Kazán en Rusia, pasando por Lourdes, Medjugorje, La Salette, la Medalla Milagrosa, El Rocío, Garabandal, Guadalupe de Cáceres, Czestochowa, Montechiari, Loreto, Siracusa y Covadonga, entre muchos otros, en esta gran peregrinación que puede extenderse hasta Tierra Santa. La Virgen María es iluminación en el camino hacia su Hijo. Seguir a María es llegar a Jesucristo. Será una peregrinación de consagración, oración y estudio, con el legado de los grandes teólogos marianos como San Bernardo, Santo Domingo y San Luis María Griñón en la verdadera devoción a María. Las peregrinaciones serán guiadas por expertos y cuentan con accesos asegurados. Informes al 4980-8641 o al 5207-9511 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano.